¿Qué harías si en pleno cumpleaños de tu hija descubrieras que tu propia madre la secuestró porque creía que podía darle una fiesta mejor? ¿La perdonarías o llamarías a la policía? Hola, lo que debía ser un cumpleaños inolvidable, se convierte en una pasadilla cuando una abuela cruza todos los límites. Su decisión desata una intensa batalla familiar, donde cada acción tiene consecuencias inesperadas. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Mi madre secuestró a mi hija en su cumpleaños para que pase el día con ella, pero ahora ella pasará su cumpleaños en la cárcel y no le permiten tener pastel. Tengo 33 años y hace poco celebré el cumpleaños número 5 de mi hija, junto a mi esposo, amigos y familiares. Todos estaban invitados. Bueno, casi todos, porque mi madre no. Estábamos en el jardín de mi casa, con globos rosados atados a la cerca y una mesa larga cubierta de platos de cartón con dibujos de unicornios. Cuando mi esposo Andrés cortó la primera rebanada del pastel de fresa que Camila había elegido con tanta emoción, levanté la cámara para grabar el momento. Busqué a mi hija entre los niños que corrían alrededor del inflable. No estaba. Pregunté a las otras madres, pregunté a mi cuñada, pregunté a mi suegra. Nadie la había visto salir del jardín. El pánico me subió por la garganta como agua hirviendo. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de voz. Era mi madre, Gloria, y su voz sonaba tranquila, casi alegre, mientras decía que Camila estaba con ella, que se la había llevado para darle un cumpleaños de verdad y que no debía preocuparme porque su nieta merecía algo mejor que ese jardín improvisado con globos baratos. El silencio que siguió en la fiesta fue absoluto. Andrés dejó caer el cuchillo del pastel sobre la mesa, con un golpe metálico que todos escucharon. Las madres invitadas se miraron entre sí, algunas llevándose la mano a la boca, otras susurrando a sus esposos mientras buscaban sus propios hijos con la mirada, como si el peligro pudiera repetirse. Mi suegra, que nunca simpatizó del todo con mi madre, murmuró que siempre supo que Gloria terminaría haciendo algo así. Yo no grité, no lloré frente a los invitados. Me quedé de pie, con el teléfono todavía en la mano, escuchando por segunda vez el mensaje de voz, memorizando cada palabra, cada tono de satisfacción en la voz de mi madre, como si estuviera saboreando el caos que acababa de provocar. Guardé el mensaje. Llamé a la policía con una calma que sorprendió incluso a Andrés, que esperaba verme desmoronarme. No sabían que yo ya conocía exactamente a dónde mi madre solía llevar a Camila sin avisarme, porque no era la primera vez que intentaba hacerlo, solo que esta vez lo había logrado. Para entender por qué mi madre fue capaz de subir a mi hija a su auto sin decirle una palabra a nadie, hay que entender quién es Gloria. Durante toda mi vida, mi madre creyó que las decisiones de otras personas sobre sus propios hijos eran simples sugerencias que ella podía ignorar si consideraba que sabía más. Cuando yo era niña, decidía qué ropa usar, qué amigas eran apropiadas y hasta qué comía, sin importarle lo que dijera mi padre. Cuando nació Camila, esa costumbre no desapareció, se transformó en algo peor. Mi madre insistía en que, como abuela, tenía derecho a pasar tiempo con su nieta cuando ella quisiera, sin pedir permiso, sin avisar, sin aceptar un no como respuesta. Yo se lo permití al principio, porque la amaba y porque quería que Camila tuviera una abuela presente. Pero con el tiempo, cada visita se convirtió en una prueba de fuerza. Mi madre llevaba a mi hija a lugares sin decirme, la traía tarde, le daba dulces que yo había prohibido por alergias, y cuando yo ponía límites, ella respondía con la misma frase de siempre: soy tu madre, sé lo que es mejor. Ese cumpleaños número 5 fue la gota que derramó el vaso, pero también fue el día en que Gloria cometió un error que ni ella, con toda su seguridad, había previsto. Lo que mi madre no sabía era que yo llevaba meses documentando cada incidente anterior, cada mensaje donde ella insistía en sus derechos como abuela, cada vez que se llevó a Camila sin avisar durante 1 hora, 2 horas, una tarde entera, cada advertencia que le hice y que ella ignoró con una sonrisa condescendiente. Tenía capturas de pantalla, notas con fechas exactas y hasta una grabación de una discusión donde ella había dicho, textualmente, que algún día tomaría a esa niña y se la llevaría a un lugar donde yo no pudiera encontrarla para enseñarme una lección. En ese momento, sentada en mi jardín rodeada de globos rosados y un pastel a medio cortar, con la policía ya en camino, supe que esta vez Gloria no iba a poder salir de esto con una disculpa a medias y una taza de café conmigo al día siguiente. Miré a Andrés, que sostenía mi mano con fuerza, y le dije una sola frase antes de que llegara la patrulla: esta vez no la voy a perdonar. Ninguno de los dos sabía todavía cuán lejos llegarían las consecuencias de esa tarde, ni que la próxima vez
vez que Gloria viera a su nieta sería a través del cristal de una sala de visitas. Mi madre pasó esa noche encerrada en una celda mientras yo respondía preguntas en la comisaría con Camila dormida sobre mi regazo, todavía con su vestido de cumpleaños puesto. Los agentes la habían encontrado 2 horas después del secuestro, en la casa de campo que mi madre alquilaba los fines de semana, a 40 minutos de la ciudad, un lugar que Camila no conocía y donde, según me contó después una vecina de esa zona, Gloria había preparado globos y un pastel comprado en una pastelería, como si estuviera representando su propia versión de la fiesta que había interrumpido. Mi hija estaba asustada, confundida, preguntando por qué la abuela la había subido al auto sin avisarme, por qué no podíamos volver a buscar sus regalos. Yo no tenía respuestas que darle sin asustarla más, así que solo la abracé y le dije que todo estaba bien, que mamá estaba ahí y que nadie iba a llevársela de nuevo sin mi permiso. El oficial a cargo, un hombre de unos 50 años que había manejado casos similares antes, me explicó que la situación calificaba legalmente como sustracción de menor, un delito serio incluso cuando el responsable es un familiar directo, porque la ley no distingue entre un extraño y una abuela cuando se trata de retirar a un niño sin consentimiento del padre o la madre con custodia. Me preguntó si Gloria tenía antecedentes de comportamiento similar, y ahí fue cuando saqué mi teléfono y le mostré la carpeta que había armado durante meses, capturas de pantalla, mensajes de voz, fotografías con fechas, y la grabación donde mi madre había dicho, con una claridad que ahora jugaba completamente en mi contra a ella, que algún día se llevaría a Camila a un lugar donde yo no pudiera encontrarla. El oficial escuchó el audio completo, 2 veces, y anotó algo en su libreta antes de decirme que esa grabación, sumada al hecho de que Gloria se había llevado a la niña sin avisar y había apagado su teléfono durante casi 2 horas, mostraba un patrón de premeditación que agravaba considerablemente el caso. Andrés no dijo casi nada esa noche. Se limitó a sostener mi mano y a firmar cada documento que le pasaban. Pero cuando llegamos a casa, después de dejar a Camila dormida en su cuarto con la luz del pasillo encendida como a ella le gustaba, se sentó frente a mí en la cocina y me preguntó si estaba seguro de que quería llevar esto hasta las últimas consecuencias. Le dije que sí, sin dudar, porque esta vez no se trataba solo de un exceso de una abuela consentidora, sino de una mujer que había decidido, de manera consciente y planificada, quitarme a mi hija durante horas para enseñarme una lección. Como ella misma había dicho meses atrás, mi madre siempre creyó que sus intenciones justificaban sus métodos, que amar tanto a su nieta le daba derecho a saltarse cualquier límite que yo pusiera, y esa noche entendí que si no actuaba con firmeza, ella iba a intentarlo de nuevo, quizás la próxima vez sin dejar rastro tan fácil de seguir. Al día siguiente, mi hermano Ricardo me llamó furioso, no conmigo, sino con nuestra madre, exigiendo saber por qué yo había dejado que se la llevaran presa, como si yo hubiera tenido alguna opción en el asunto, una vez que la policía revisó las pruebas. Le expliqué con calma lo que había pasado, y aunque al principio pareció escéptico, cuando le envié la grabación de voz de nuestra madre confesando sus intenciones, se quedó en silencio durante casi 1 minuto entero. No puedo creer que haya dicho eso, murmuró finalmente. Y esa fue la primera grieta visible en la fachada de Familia Unida, que Gloria había construido durante años a base de manipulación y silencios convenientes. Ricardo, que vivía a 2 cuadras de la casa de mi madre y que solía almorzar con ella todos los domingos, dejó de contestarle las llamadas esa misma semana. La noticia se esparció rápido entre la familia extendida, no porque yo la difundiera, sino porque mi madre, incluso desde la comisaría antes de ser trasladada, había llamado a mi tía Rosalba para pedirle que arreglara las cosas conmigo, presentando la situación como un malentendido exagerado de mi parte. Mi tía, sin saber los detalles completos, me llamó para pedirme que no fuera tan dura con mi propia madre, que seguramente Gloria solo había querido pasar tiempo con su nieta, y que la cárcel era demasiado castigo para una abuela enamorada de su nieta. Le envié el audio también a ella. No volvió a llamarme para defenderla. Mientras tanto, la fiscalía asignada al caso me citó para una reunión donde me explicaron el proceso. Como Gloria no tenía antecedentes penales previos, pero sí un patrón documentado de comportamiento invasivo y una confesión grabada de intención premeditada, el caso probablemente avanzaría a juicio en lugar de resolverse con una simple libertad condicional. Me preguntaron si yo estaba dispuesta a testificar y a presentar toda la evidencia que había recopilado. Dije que sí sin titubear. La fiscal, una mujer de voz firme y mirada directa, me advirtió que mi madre probablemente contrataría a alguien para representarla y que intentaría pintar la situación como un exceso de cariño malentendido, no como lo que realmente era, un secuestro planificado con el objetivo explícito de castigarme por poner límites. Los primeros días después del incidente, Camila empezó a hacer preguntas que yo no esperaba tan pronto. Quería saber por qué la abuela estaba en un lugar donde no podía salir, si la abuela había hecho algo malo, si ella también había hecho algo malo por subirse al auto. Cada una de esas preguntas me partía un poco por dentro, porque mi hija de 5 años no tenía manera de entender que la persona que se suponía debía protegerla incondicionalmente había decidido usarla como una pieza en una disputa de poder conmigo.
Le expliqué, con las palabras más simples que pude encontrar, que la abuela había hecho algo que no debía hacer, llevarse a una niña sin el permiso de su mamá, y que por eso tenía que quedarse en un lugar especial, mientras las personas encargadas de cuidar que todos sigan las reglas decidían qué pasaría después. No mencioné la palabra cárcel, no hacía falta. Andrés se encargó de contactar a un profesional que ayudara a Camila a procesar lo sucedido sin que quedara marcada por el miedo a que alguien más pudiera llevársela de la misma manera. Fue una decisión que agradecí profundamente, porque yo estaba tan concentrada en manejar el aspecto legal del caso que no había pensado con suficiente cuidado en el impacto emocional inmediato sobre mi hija. Las primeras semanas, Camila insistía en dormir con la puerta de su cuarto abierta y me pedía que revisara varias veces que las puertas de la casa estuvieran cerradas antes de dormir. Cada vez que la veía mirar hacia la ventana con esa expresión de alerta que ningún niño de 5 años debería tener, sentía que la rabia hacia mi madre se renovaba con la misma intensidad que la primera noche. 10 días después del secuestro, mi madre salió bajo fianza, con la condición de mantener una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a Camila, a mi casa o a la escuela de mi hija bajo ningún concepto. La orden de alejamiento se convirtió en el tema de conversación obligado en cada reunión familiar a la que yo, por supuesto, ya no asistía. Mi padre, que se había divorciado de Gloria años atrás precisamente por su incapacidad de aceptar límites, me llamó para decirme que estaba orgulloso de mí por no ceder, algo que necesitaba escuchar en ese momento más de lo que hubiera admitido en voz alta. Fue entonces cuando Gloria intentó su siguiente movimiento, uno que terminó de convencer a cualquier familiar que todavía dudaba de la seriedad del asunto. Contrató a alguien para que la representara en una demanda paralela, solicitando derechos de visita supervisada bajo el argumento de que era su nieta y merecía mantener el vínculo con su abuela a pesar del incidente aislado que había ocurrido. La palabra que usó en los documentos legales, incidente aislado, me hizo reír sin ninguna gracia cuando los leí, porque describía un secuestro planificado, confesado en audio, como si hubiera sido un simple malentendido de horarios. La jueza que revisó la solicitud, después de escuchar el material presentado por la Fiscalía en el caso penal paralelo, la rechazó de forma preliminar, señalando que no era momento de considerar visitas mientras existía un proceso penal activo por sustracción de menor. Mi madre no se rindió con esa negativa. Comenzó a presentarse en lugares donde sabía que yo llevaba a Camila, siempre por casualidad, siempre a una distancia que técnicamente no violaba la orden pero que dejaba claro su mensaje. Seguía observando, seguía esperando su oportunidad. La primera vez que la vi parada frente al parque donde Camila jugaba los sábados, sentí que el corazón se me detenía por completo. Llamé a la policía de inmediato, y aunque Gloria se retiró antes de que llegara la patrulla, ese comportamiento quedó registrado como una violación potencial de los términos de su fianza, lo cual jugaría un papel importante más adelante en cómo se resolvería finalmente el caso. Andrés instaló cámaras adicionales en la entrada de la casa y cambiamos la ruta que tomábamos para llevar a Camila a la escuela, alternando entre 3 caminos diferentes cada semana, algo que en cualquier otra circunstancia hubiera parecido excesivo, pero que en ese momento se sentía como el mínimo necesario para sentirme tranquila. Le pedí a la directora de la escuela que agregara a Gloria a la lista de personas sin autorización para retirar a mi hija bajo ninguna circunstancia, y que llamara a la policía inmediatamente si la veían merodeando cerca del edificio. La directora, después de escuchar brevemente lo ocurrido, no solo aceptó, sino que reforzó personalmente el protocolo de seguridad en la entrada durante las semanas siguientes. 2 meses después del secuestro, mientras el caso penal seguía avanzando lentamente por el sistema judicial, recibí una llamada que no esperaba. Era mi tía Rosalba, la misma que al principio me había pedido que no fuera tan dura, ahora con la voz quebrada, contándome que Gloria la había llamado pidiéndole dinero para pagar a quien la representaba legalmente, y que en esa misma llamada había dicho, textualmente, que yo siempre había sido una hija ingrata que no entendía el sacrificio de una madre. Mi tía, que finalmente había escuchado la grabación completa del día del secuestro que yo le había enviado semanas atrás, me dijo que no pensaba prestarle un solo peso y que lamentaba haber dudado de mí al principio. Ese fue el segundo miembro de la familia que se alejó completamente de mi madre, pero no sería el último. La ruptura más dolorosa, sin embargo, no vino de la familia extendida, sino de mi propio hermano. Ricardo, después de meses de silencio con nuestra madre, decidió visitarla para escuchar su versión directamente, quizás con la esperanza de encontrar algún contexto que suavizara lo sucedido. Volvió de esa visita más callado de lo habitual, y cuando le pregunté qué había pasado, me contó que Gloria, en lugar de mostrar arrepentimiento, había pasado toda la conversación justificando sus acciones, insistiendo en que yo exageraba todo y que cualquier abuela normal hubiera hecho lo mismo por amor a su nieta. Ricardo entendió en ese momento, con una claridad que solo la evidencia directa puede dar, que nuestra madre no sentía ningún remordimiento genuino, solo frustración por las consecuencias que estaba enfrentando. A partir de esa visita, Ricardo dejó de defenderla frente a otros familiares y comenzó
comenzó, en cambio, a acompañarme a las audiencias preliminares del caso, sentándose a mi lado en la sala mientras esperábamos que la jueza revisara cada nueva presentación de pruebas. La fecha del juicio se fijó para 4 meses después del incidente, y durante ese tiempo, mi madre intentó, a través de intermediarios, que yo retirara la denuncia a cambio de dejar todo esto atrás como familia. Recibí mensajes de primos lejanos que apenas conocía, pidiéndome que considerara el perdón, que pensara en lo que significaría para Camila crecer sabiendo que había mandado a su abuela a la cárcel. Cada uno de esos mensajes me confirmaba lo que ya sospechaba. Mi madre estaba movilizando a cualquier persona dispuesta a presionarme, en lugar de aceptar la responsabilidad de lo que había hecho. No respondí a ninguno de esos mensajes con explicaciones. Simplemente los ignoré, porque entendí que cualquier intento de justificarme frente a personas que ni siquiera habían escuchado la grabación completa sería una pérdida de tiempo y energía que necesitaba guardar para lo que realmente importaba, el juicio. Una semana antes de la audiencia principal, la fiscal me llamó para informarme de un detalle nuevo que había surgido durante la investigación. Al revisar el teléfono de mi madre, con la orden judicial correspondiente, encontraron mensajes enviados a una amiga suya semanas antes del cumpleaños, donde Gloria describía en detalle su plan de llevarse a Camila durante la fiesta, incluyendo la hora exacta en que pensaba hacerlo, y la excusa que usaría si alguien la detenía antes de salir del jardín. Ese hallazgo eliminó cualquier posibilidad de que su representación legal argumentara que se trataba de una decisión impulsiva, tomada en el calor del momento. Había sido planificado con semanas de anticipación, con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que quería hacer y por qué. Cuando until dejé de sentir miedo del proceso judicial y empecé a sentir, por primera vez desde aquella tarde en el jardín, algo parecido a la certeza de que la justicia realmente se iba a hacer presente. El día del juicio, entré a la sala con Andrés a un lado y Ricardo al otro, mientras mi madre se sentaba al otro extremo junto a la persona que la representaba, vestida con un conjunto formal que jamás le había visto usar, como si la ropa pudiera cambiar la percepción de lo que había hecho. No me miró directamente cuando entré. Mantuvo la vista fija en la mesa frente a ella, algo que interpreté no como vergüenza genuina, sino como una estrategia calculada para parecer una mujer humilde y arrepentida ante el juez. La fiscal presentó el caso con una secuencia clara y devastadora. Primero, la grabación de voz donde Gloria confesaba meses atrás su intención de llevarse a Camila a un lugar donde yo no pudiera encontrarla. Después, los mensajes descubiertos en su teléfono donde detallaba el plan con fechas y horarios exactos. Luego, el testimonio de la niñera que había trabajado brevemente para mi madre años atrás y que relató un intento anterior, menos exitoso, de retener a Camila más tiempo del acordado sin mi consentimiento. Cada pieza de evidencia se acomodaba como una pared de ladrillos alrededor de cualquier posible defensa, y pude ver, desde mi asiento, cómo el rostro de mi madre pasaba de la compostura fingida a una tensión que ya no podía disimular. Cuando me llamaron a testificar, subí al estrado con las piernas temblando pero la voz firme. Relaté los hechos sin adornos, la fiesta, la búsqueda desesperada de Camila entre los invitados, el mensaje de voz de mi madre, la llamada a la policía, el reencuentro con mi hija asustada en la casa de campo. El abogado de la defensa intentó, en el contrainterrogatorio, sugerir que yo había exagerado la reacción y que una abuela llevándose a su nieta por unas horas no constituía un delito grave. Le respondí, mirándolo directamente, que mi hija no supo dónde estaba su madre durante 2 horas y media, que yo no supe si estaba a salvo durante ese mismo tiempo, y que ninguna cantidad de amor de abuela justificaba ese nivel de terror deliberado. El juez tomó nota visible de esa respuesta. Testificó también la vecina de la casa de campo, quien describió haber visto a mi madre preparando globos y comprando un pastel días antes del cumpleaños de Camila, evidencia adicional de premeditación que ni siquiera la fiscalía había anticipado usar con tanto detalle. Escuchar ese testimonio fue como recibir un golpe distinto al que ya esperaba. Mi madre no solo había planificado llevarse a mi hija, sino que había preparado con anticipación una réplica de la celebración que yo estaba organizando, como si pudiera reemplazar mi papel de madre, simplemente montando un escenario similar en otro lugar. La defensa presentó a mi madre como testigo en su propio favor, y ella habló durante casi 20 minutos sobre el amor incondicional que sentía por su nieta, sobre lo injusto que consideraba que yo limitara su tiempo con Camila, sobre cómo en su época las abuelas tenían más participación en la crianza de los nietos sin que nadie las cuestionara. En ningún momento de su testimonio pronunció una disculpa genuina. En ningún momento reconoció que lo que había hecho constituía un delito grave contra su propia nieta y contra mí. El juez, un hombre de expresión serena pero mirada aguda, le preguntó directamente si entendía la diferencia entre el deseo de pasar tiempo con un nieto y el acto de sustraerlo sin consentimiento durante horas, dejando a los padres sin saber su paradero. Mi madre respondió que, en su corazón, no sentía que hubiera hecho nada malo, solo había querido recuperar el tiempo perdido. Esa respuesta, más que cualquier prueba presentada por la fiscalía, terminó de sellar la percepción del juez sobre la falta total de remordimiento y la
la probabilidad de reincidencia. Durante el receso previo a los alegatos finales, mi madre se acercó a mí en el pasillo del tribunal, algo que su representación legal claramente no había autorizado, y me pidió, con una voz que intentaba sonar suplicante, que retirara los cargos, que pensara en lo que Camila necesitaba, que una abuela en la cárcel no le hacía bien a nadie. Le dije que Camila necesitaba crecer, sabiendo que las personas que la lastiman enfrentan consecuencias, y que yo no iba a enseñarle lo contrario, solo para hacerle la vida más fácil a quien la había asustado de esa manera. Se alejó sin decir nada más, con una expresión que mezclaba incredulidad y una furia contenida que reconocí de toda mi infancia, la misma furia que aparecía cada vez que alguien se atrevía a no darle lo que ella consideraba merecer. Los alegatos finales de la fiscalía fueron directos. La evidencia mostraba premeditación clara, un patrón previo de comportamiento invasivo documentado durante meses, y una ausencia total de remordimiento que sugería alto riesgo de reincidencia si no se imponían consecuencias serias. El juez se retiró a deliberar, y esas horas de espera en los pasillos del tribunal fueron algunas de las más largas que recuerdo, no porque dudara del resultado, sino porque cada minuto que pasaba me recordaba cuánto tiempo llevaba viviendo bajo la sombra de necesitar protegerme y proteger a mi hija de mi propia madre. Cuando el juez regresó a la sala, leyó su decisión con la misma calma con la que había conducido todo el proceso. Declaró a Gloria culpable de sustracción de menor con agravante de premeditación, tomando en cuenta tanto la confesión grabada como los mensajes descubiertos y el patrón previo de comportamiento. La sentencia incluyó una pena de reclusión efectiva, no condicional, junto con una orden de alejamiento permanente que se extendería incluso después de cumplida la condena, prohibiéndole cualquier contacto con Camila hasta que un tribunal familiar, en el futuro, evaluara si existían condiciones seguras para restablecer algún tipo de vínculo supervisado, algo que, dado el patrón mostrado, parecía cada vez más lejano. El rostro de mi madre, al escuchar la sentencia, perdió por completo la compostura que había mantenido durante todo el juicio. Se giró hacia mí con una expresión de incredulidad genuina, como si en ningún momento hubiera considerado seriamente la posibilidad de que las consecuencias fueran reales. «Es tu hija la que va a sufrir por esto», me dijo, casi gritando, mientras los oficiales se acercaban para escoltarla. No respondí. No sentí la necesidad de responder. Por primera vez en meses, no sentí miedo, tampoco alivio inmediato, sino algo más parecido a la certeza tranquila de que la justicia, esta vez, había funcionado exactamente como debía. Andrés me abrazó apenas salimos de la sala, y Ricardo, a mi lado, respiró hondo como si hubiera estado conteniendo el aire durante toda la lectura de la sentencia. Mi hermano no dijo nada sobre nuestra madre en ese momento. Simplemente puso una mano sobre mi hombro y caminamos juntos hacia la salida del tribunal, dejando atrás una sala vacía que, por primera vez en meses, ya no representaba una amenaza latente sobre mi familia. Los meses siguientes al juicio trajeron una calma que casi había olvidado que era posible sentir. Camila, con el apoyo constante de la terapeuta que Andrés había contactado, empezó a dormir con la puerta cerrada de nuevo. Dejó de preguntar todas las noches si las puertas estaban con seguro, y poco a poco volvió a ser la niña curiosa y risueña que era antes del secuestro, aunque nunca volvió a mencionar espontáneamente a su abuela, algo que en su momento me dolió, pero que con el tiempo entendí como una señal saludable de que su mente infantil estaba procesando el abandono de esa relación de la manera en que podía. Ricardo se convirtió, durante ese periodo, en una presencia mucho más cercana de lo que había sido antes del incidente. Empezó a visitarnos los fines de semana, a llevar a Camila al parque, a construir con ella el tipo de vínculo familiar seguro que Gloria había destruido con sus propias decisiones. Un domingo, mientras veíamos a Camila jugar en el jardín, mi hermano me confesó que sentía culpa por no haber tomado en serio mis advertencias años atrás, cuando yo empezaba a mencionar lo invasiva que se estaba volviendo nuestra madre. Le dije que no tenía sentido cargar con esa culpa ahora, que lo importante era que había elegido el lado correcto cuando realmente importó. Mi tía Rosalba también mantuvo la distancia que había prometido, y con el tiempo se volvió una visita ocasional pero genuina en nuestra casa, siempre cuidadosa de nunca mencionar a Gloria frente a Camila. El resto de la familia extendida se dividió, como suele pasar en estos casos, entre quienes eligieron creer en la evidencia y quienes prefirieron seguir defendiendo a mi madre desde la distancia cómoda de no haber presenciado directamente lo que había hecho. Dejé de sentir la necesidad de convencer a esos últimos. La grabación existía, los mensajes existían, la sentencia existía. Quien prefiriera ignorar la realidad por lealtad ciega no era alguien cuya opinión necesitara validación de mi parte. Durante ese tiempo recibí, a través de un mensajero autorizado por el sistema penitenciario, 2 cartas de mi madre desde la cárcel. La primera, semanas después de la sentencia, estaba llena de acusaciones veladas, sugiriendo que yo había destruido a la familia por orgullo y que algún día entendería lo que había hecho. La segunda, meses más tarde, tenía un tono ligeramente distinto, mencionando que extrañaba a Camila y pidiendo que considerara enviarle fotografías de mi hija para poder verla crecer aunque fuera en papel. No respondí ninguna de las 2 cartas. No sentía rabia al leerlas, solo una especie de
confirmación tranquila de que mi madre seguía sin comprender, ni siquiera en la distancia forzada de una celda, la magnitud real de lo que había provocado. Un día, mientras ordenaba unas cajas viejas en el armario de mi antigua habitación en casa de mi padre, encontré fotografías de mi propia infancia donde aparecía junto a mi madre en distintos cumpleaños, y me permití, por primera vez, llorar no por lo que había perdido recientemente, sino por los años en que había normalizado un tipo de control que ahora entendía con total claridad como dañino. Mi padre, que me encontró sentada en el suelo con las fotografías desparramadas alrededor, se sentó a mi lado, sin decir nada durante varios minutos, hasta que finalmente comentó que él también había tardado años en reconocer completamente el patrón de comportamiento de Gloria, y que lamentaba no haberme protegido mejor de niña. Esa conversación, breve pero honesta, cerró una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. Camila cumplió 6 años unos meses después del juicio, y organizamos una fiesta mucho más pequeña que la anterior, solo con familiares cercanos y verdaderamente confiables. Andrés, Ricardo, mi padre, mi tía Rosalba, y un puñado de amigas cercanas con sus propios hijos. No hubo globos rosados atados a la cerca esta vez, sino algo más íntimo, en el patio trasero, con un pastel de chocolate que Camila había elegido ella misma. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, sentí una tranquilidad que contrastaba profundamente con el pánico de un año atrás. Miré a mi alrededor, vi a mi hija riendo rodeada de personas que realmente la protegían, y entendí que había reconstruido, con esfuerzo y determinación, exactamente el tipo de entorno seguro que mi madre había intentado arrebatarle. En esas semanas también empecé a notar algo inesperado en mí misma. Por primera vez en años, no sentía la tensión constante de anticipar el próximo intento de invasión de mi madre en mi vida familiar. Esa ausencia de tensión, esa sensación de finalmente poder respirar sin estar alerta, se convirtió en una especie de libertad que no había sabido que necesitaba tanto. Andrés lo notó también, comentando una noche que parecía que hubiera recuperado algo que llevaba años perdido, y tenía razón. Había recuperado el derecho a decidir, sin cuestionamientos ni culpas impuestas. ¿Quién tenía permiso de formar parte de la vida de mi hija? 1 año y medio después del juicio, recibí una notificación oficial informándome que mi madre había sido trasladada a un régimen de cumplimiento distinto tras evaluaciones internas que consideraron su comportamiento en el sistema penitenciario, incluyendo, según supe después por comentarios de mi tía Rosalba, varios reportes de conflictos con otras internas debido a su insistencia en que ella no debería estar ahí y su negativa constante a participar en cualquier programa de reflexión o terapia ofrecido dentro del centro. Esa negativa, lejos de sorprenderme, confirmó una vez más el patrón que había definido a mi madre durante toda su vida, la incapacidad total de aceptar que sus acciones tuvieran consecuencias legítimas, prefiriendo siempre posicionarse como la verdadera víctima de cada situación que ella misma había provocado. Ricardo, que había mantenido un contacto mínimo y estrictamente informativo con el sistema penitenciario para conocer el estado de nuestra madre sin necesidad de visitarla, me contó que Gloria había intentado, sin éxito, que otros familiares intercedieran ante el tribunal para una reducción de condena, argumentando buena conducta que, según los propios reportes internos, no existía. Ningún juez consideró seriamente esas peticiones, dado el patrón documentado de falta de remordimiento presentado durante el juicio original. Mi tía Rosalba, en un gesto que valoré profundamente, decidió cortar también cualquier tipo de contacto con Gloria, después de enterarse de que mi madre había intentado, desde la cárcel, convencer a otro familiar de que vigilara mi casa para reportar la información sobre Camila, un intento que, afortunadamente, ese familiar rechazó de inmediato y me comunicó sin dudarlo. Ese episodio, lejos de asustarme como quizás mi madre esperaba, terminó de convencer a cualquier pariente que aún dudaba de que Gloria representaba un riesgo real y continuo, no una situación aislada que el tiempo pudiera suavizar. Camila, mientras tanto, floreció en un entorno completamente libre de la sombra de su abuela. Empezó la escuela primaria con entusiasmo, hizo amigas nuevas, y en las noches, cuando le preguntaba sobre su día, hablaba con la libertad despreocupada de una niña que se siente completamente segura en su hogar. Un día, mientras la ayudaba con una tarea sobre su árbol genealógico, me preguntó directamente por qué no dibujábamos a la otra abuela en el árbol. Le expliqué, con palabras adaptadas a su edad pero sin mentiras, que algunas personas toman decisiones que hacen que no puedan formar parte de nuestra familia de la misma manera, y que estaba bien no incluirla si eso nos hacía sentir más seguros y felices. Ella aceptó la explicación con la naturalidad característica de los niños, y siguió coloreando el resto de su árbol sin volver a mencionar el tema. Andrés y yo, fortalecidos por todo lo que habíamos atravesado juntos, decidimos que era momento de dar un paso que llevábamos tiempo considerando: mudarnos a una casa más grande en un barrio distinto, alejados físicamente de cualquier lugar donde mi madre pudiera, en algún momento lejano, intentar reaparecer. La nueva dirección quedó fuera del conocimiento de cualquier familiar que no fuera absolutamente confiable, una precaución que quizás en otras circunstancias
hubiera parecido excesiva, pero que después de todo lo vivido se sentía simplemente como sentido común. La segunda audiencia sobre la solicitud de derechos de visita, presentada nuevamente por la representación legal de mi madre casi 2 años después del incidente inicial, fue breve. El tribunal familiar, al revisar el historial completo, incluyendo el intento de vigilancia desde la cárcel y la ausencia total de participación en programas de rehabilitación conductual, negó la solicitud de manera definitiva, estableciendo que cualquier futura petición debería esperar, como mínimo, hasta el cumplimiento total de la condena y con evidencia sustancial de cambio genuino, algo que, basándome en cada informe que había recibido hasta entonces, parecía cada vez menos probable. Fue alrededor de esa época cuando conocí, a través de una amiga en común, a una psicóloga especializada en dinámicas familiares que ofrecía un grupo de apoyo para madres que habían enfrentado situaciones de control parental extremo por parte de sus propios padres. Empecé a asistir a esas reuniones semanales, no porque sintiera que necesitaba superar algo, sino porque quería entender mejor los patrones que había normalizado durante mi infancia, para asegurarme de nunca replicarlos, ni siquiera de manera involuntaria, con Camila. En ese grupo conocí a otras mujeres con historias similares, algunas menos extremas, otras incluso más complicadas que la mía, y encontré en esas conversaciones una validación que no sabía cuánto necesitaba, la confirmación de que poner límites firmes contra un familiar tóxico no me convertía en una mala hija, sino en una madre responsable. Con el paso de los meses, la vida que Andrés y yo habíamos construido se sentía cada vez más sólida, cada vez más ajena a la sombra que Gloria había proyectado durante tanto tiempo. Camila crecía feliz, segura, rodeada de personas que la protegían genuinamente, mientras que las noticias esporádicas que llegaban sobre mi madre, siempre a través de terceros y nunca solicitadas directamente por mí, describían a una mujer cada vez más aislada, cada vez más consumida por una amargura que ella misma se negaba a examinar o resolver. Cuando finalmente se cumplió la condena completa de mi madre, casi 3 años después de aquel cumpleaños interrumpido, no sentí la necesidad de estar presente en el momento de su salida, ni de restablecer contacto de ninguna forma. Ricardo, quien mantuvo actualizaciones mínimas sobre la situación por precaución más que por afecto, me contó que Gloria había salido de la cárcel sin ningún plan claro, que su antigua casa había sido vendida meses atrás para cubrir gastos legales y deudas acumuladas durante el proceso, y que terminó mudándose a un departamento pequeño en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier círculo social que alguna vez la había rodeado. La mayoría de sus antiguas amistades, aquellas que solían acompañarla a reuniones familiares y celebraciones, se distanciaron progresivamente durante el proceso judicial, incómodas con la publicidad negativa que el caso había generado en su círculo social más cercano. Mi tía Rosalba me contó, en una de nuestras conversaciones ocasionales, que había escuchado que Gloria se quejaba constantemente con quien quisiera escucharla de que toda la familia la había abandonado, sin nunca reconocer que ella misma había provocado ese abandono con sus propias decisiones. Esa incapacidad de asumir responsabilidad, la misma que había definido su comportamiento durante todo el juicio, seguía intacta después de 3 años de consecuencias reales. La orden de alejamiento permanente respecto a Camila se mantuvo vigente, sin ninguna posibilidad inmediata de revisión, dado que Gloria nunca completó ningún programa de evaluación psicológica que el tribunal había sugerido como requisito mínimo para considerar, en un futuro lejano, cualquier tipo de contacto supervisado. Su negativa a participar en esos programas, según me explicó la fiscal en una llamada de seguimiento, era consistente con el patrón de alguien que prefería mantenerse en su posición de víctima antes que enfrentar honestamente las razones detrás de su comportamiento. Ricardo, quien había reconstruido una relación cercana conmigo durante todo ese proceso, se convirtió en una presencia constante en la vida de Camila, asumiendo con gusto el papel de tío presente que compensaba, al menos parcialmente, la ausencia de una figura de abuela materna. Mi padre, por su parte, se volvió un visitante frecuente y querido, alguien con quien Camila desarrolló un vínculo genuino, basado en paciencia y respeto, muy distinto al tipo de relación posesiva y controladora que Gloria había intentado imponer. Un domingo por la tarde, mientras Camila jugaba en el jardín de nuestra nueva casa junto a Ricardo, quien le enseñaba a andar en bicicleta sin las rueditas de apoyo, me quedé observándolos desde la terraza con una taza de café en las manos, sintiendo una paz que hacía apenas 3 años me hubiera parecido imposible de alcanzar. Andrés se acercó y se sentó a mi lado, siguiendo mi mirada hacia el jardín. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?, me preguntó, y le respondí con honestidad que en los momentos más oscuros de aquel proceso judicial, cuando recibía mensajes de familiares pidiéndome que perdonara y olvidara, había dudado seriamente de que algún día volviera a sentir esta tranquilidad. Mi madre, según las últimas noticias que llegaron a través de mi tía, seguía viviendo sola en ese departamento pequeño, trabajando en algo relacionado con ventas por catálogo para cubrir sus gastos básicos, sin ningún miembro de la familia dispuesto a visitarla regularmente ni a incluir
incluirla en celebraciones. La mujer que alguna vez insistió en que las reuniones familiares no eran completas sin su presencia, que exigía atención y consideración constante, como si fueran derechos inherentes a su papel de madre y abuela, terminó exactamente en la posición opuesta, aislada, sin la validación social que tanto había necesitado, enfrentando sola las consecuencias de decisiones que ella misma había tomado con plena conciencia de su gravedad. Camila, mientras tanto, seguía creciendo rodeada de amor genuino y estabilidad, sin ninguna necesidad de una abuela que había demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que su versión de amor incluía control, manipulación y, en última instancia, la disposición de causarle terror con tal de imponer su voluntad. Cada vez que la veía reír sin preocupaciones, sin necesidad de revisar las cerraduras de las puertas, ni de preguntar si alguien podría llevársela sin avisar, sentía la certeza renovada de que había tomado la decisión correcta, al no ceder ante ninguna de las presiones que había recibido durante todo el proceso. La vida que Andrés y yo construimos, después de todo lo ocurrido, no fue perfecta, ni estuvo libre de momentos difíciles, pero se sostenía sobre un principio que no estaba dispuesta a negociar nunca más. Los límites que protegían a mi hija no eran sugerencias que otros pudieran ignorar según su conveniencia. Eran líneas firmes cuya violación tendría siempre consecuencias reales. Mi madre había cosechado exactamente lo que sembró aquella tarde de cumpleaños, cuando decidió que su deseo de tener a Camila para ella misma pesaba más que el derecho de mi hija a sentirse segura y el mío a decidir quién formaba parte de su vida. 3 años después, mientras la observaba desde lejos consumirse en un aislamiento que ella misma había construido decisión tras decisión, entendí que la justicia real no siempre llega con gritos ni con dramatismo. A veces simplemente llega en forma de una vida que sigue floreciendo mientras la otra, la que eligió el daño en lugar del respeto, se marchita sola en las consecuencias de sus propias elecciones.